Irán, el país, en las profecías bíblicas. ¿Ok? Irán en las profecías bíblicas. ¿Menciona la Biblia acerca de Irán? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 49. Antes de explicar, estudiar este pasaje y este tema, lo que quiero dar como una introducción es lo siguiente. Israel es el reloj de Dios. Y cada vez vemos pasar las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Es como si fuera la aguja, la manecilla de un reloj que se va acercando a la hora en que Dios volverá nuevamente a tratar a su amado país, a su amada nación, Israel, que a través de los profetas, él dijo: Israel es la niña de mis ojos. Y nosotros lo usamos. Y hasta hay pensamientos, poemas que dicen: yo soy la niña de los ojos. O sea, la niña es la parte del ojo que es muy delicada. Y lo usamos, sí, gracias a Dios. Pero histórica y de manera literal, porque ese es el método hermenéutico que usamos nosotros al leer la Biblia, es el histórico gramatical, así se llama el método. Nosotros leemos que Dios le está diciendo a Israel que es la niña de sus ojos, la nación. Y repito, nosotros lo hacemos nuestro, gracias a Dios, gloria a Dios por eso, pero realmente se refiere a la nación de Israel. Dios ama mucho a su pueblo y no lo ha desechado, dice. Lo endureció en parte porque, gracias a Dios y gloria a Dios, porque varios judíos se han entregado a Cristo a lo largo de la historia. Gloria a Dios. Vemos la historia del libro de los Hechos, la historia de los actos o los hechos del Espíritu Santo, como muchos judíos se han entregado a Cristo. A través de la historia, muchos judíos se han entregado a Cristo, pero de manera general, toda la nación o el pueblo o el país de Israel está endurecido. ¿Por qué? Porque Dios los endureció. A propósito, para que nosotros que no somos judíos, incluyendo el resto del mundo, de la humanidad, alcanzásemos las bendiciones de Abraham. Y que Abraham, en un sentido, como él creyó a Dios y Dios le contó por justicia su fe, viene a ser él el padre de la fe. Y en un sentido, Abraham sería nuestro padre de la fe. Para los judíos es su padre ancestral. Él es el padre de toda la nación de Israel, incluyendo a los árabes. Y para nosotros, Abraham es el padre de la fe, porque hemos creído en Cristo y por eso Dios contó como justicia ese acto. Entonces Dios ama mucho a Israel. Y si usted, no tenemos mucho tiempo ahora, vamos a ir parte por parte hablando acerca de esto, pero si usted pudiera recordar, yo lo mencioné en la reunión pasada, que Dios le prometió a Abraham que le daría toda la tierra que él había visto. Y salió desde Ur de los Caldeos. Salió de ahí y fue caminando
hacia Canaán. Naán significa tierra. Canaán, tierra donde había cananeos, ¿no? Gergeseos, jebuseos, peleteos, fereceos, filisteos, 7 naciones poderosas que Dios destruyó para establecer la descendencia de Abraham. Y Dios le dijo que le daría desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, y que sería en la parte norte lo que hoy conocemos como Siria, Jordania, los altos del Golán, que es Israel, y más abajo hasta Barseba o Beerseba, que se menciona en la Biblia, colindando con el río Nilo cerca de Egipto. Esa era la extensión de tierra que Dios le dio en herencia a Abraham, el padre de la nación judía. Con el paso de los años, vemos que no se pudo cumplir. Pero la Biblia dice que cuando regresaron de la esclavitud de Egipto, comenzaron a poblar y a habitar la tierra que Dios les había prometido. Esa es tuya, tómala, yo ya te la di. Sí, pero hay hombres allá, guerreros, me van a matar. Pues tú, toma fuerza y sácalos de ahí. Yo te la he dado. Y comenzaron ellos a extenderse. Y vemos de eso cuando se establecen las 12 tribus. 10 del lado del Jordán hacia el noroeste, y 2 tribus que se quedaron, las de Manasés, ¿no? Abajo. Pero también vemos que en la época del rey David fue el siglo de oro de los judíos, de Israel, porque la Biblia dice que se extendió el dominio de David, rey de Israel, y de su hijo Salomón, desde Tiro, Sidón, desde el mar Mediterráneo, y llegaba hasta el río Éufrates. Y la parte norte igual, casi se cumplió. Pero ustedes deben saber, en el año 722, así dice la historia, antes de Cristo, el imperio, a través del rey Sennacherib, a través de otros reyes, fueron y pelearon contra el reino del norte de Israel, las 10 tribus del norte. Y por causa de la idolatría, Dios no los defendió. Y Dios permitió que esas naciones paganas los llevaran cautivos. ¿Y sabe cómo eran los asirios? Los asirios eran los precursores de los babilonios. Tenían su capital en Nínive. ¿Y sabe cómo eran los asirios? Eran sanguinarios. Eran horriblemente sanguinarios. A las mujeres que estaban embarazadas no les tenían compasión en la guerra. Hoy en día, hay una ley, es un acuerdo en todo el mundo cómo se hacen las guerras. Fíjese. O sea, sí te permito que tú te defiendas. Si te atacó este país, tú tienes el derecho de defenderte, pero no vas a usar fósforo, por ejemplo. El fósforo es una sustancia que se lanza con vamos a decir, balas, con misiles. Y el fósforo, cuando entra en contacto con el oxígeno, explota y se hace fuego. No vas a usar fósforo. No vas a usar gas, cloro, gas, se me interrumpí, el gas, mostaza. No vas a usar eso. Vas a abrir corredores humanitarios
porque la gente está peleando. Tú vas a matar a un soldado si es que te atacó. Y van a pelear soldados contra soldados. Así como en el tiempo en la Biblia menciona que se formaban los ejércitos y daban la orden, y ahora sí, parecía como si fueran dos borregos, ¿verdad? ¿Ha visto cuando se pelean los dos borregos? Se ponen en posición de ataque, se calcula yo no sé a qué distancia, y cuando ya alguien avisa, no sé si es con la patada o qué, yo no he estudiado bien, pero comienzan y mire, de repente llegan y otra vez vuelven. Hay reglas para pelear. Entonces, hoy en día, esa es la convención de la Haya y no recuerdo qué otros convenios. No puedes matar civiles en escuelas, en hospitales, ancianos. No, esos son delitos de lesa humanidad, así se llama. Pero sí puedes defenderte cuando una nación o un país te han atacado. Tú tienes derecho a defenderte. Fíjese, eso está en la Biblia. Y la Biblia nos dice que esta nación o el imperio asirio, ese no respetaba nada. Entonces, los soldados asirios llegaban con la espada y se la enterraban a las mujeres embarazadas en su vientre. Eso dice la historia, para matarlas a ellas y a su bebé. Así. Y los cautivos les ponían una argolla en la nariz, argolla con la argolla del otro, y la unían con cadenas. Al mínimo movimiento era un dolor insoportable. Los pies con cadenas iban una mano con la otra del atrás y la otra adelante. Y muchos morían en el camino. Fueron muy sanguinarios. Pero Dios permitió que ese imperio fuera un instrumento para castigar al pueblo de su propio pueblo, las 10 tribus, por causa de la idolatría. Y los llevaron dispersos por todo el mundo. Y los asirios tenían un método para romper, destruir y borrar ese país conquistado. Y era dispersarlos por diferentes partes del mundo. Y ese territorio que habían ocupado los perdedores, como en el caso de Israel, traían gente de otras naciones para vivir ahí. ¿Ya? Y hoy en día, ¿quién ha escuchado? Las 10 tribus perdidas de Israel, hasta hoy. Se dispersaron por todo el mundo. Pero algo muy interesante es que los judíos, ellos tienen un método para conservar su árbol genealógico, su genealogía, la lista de antepasados. Y muchos de los padres ancianos, los patriarcas de una casa, de una familia, usan un bastón. Y en ese bastón van marcando el nombre del primogénito, del siguiente y de la familia. Por eso usted encuentra hoy a un judío verdadero, y usted le puede decir de qué tribu eres. Y él le va a decir, soy de la tribu de Benjamín, de Dan, de Simeón, de Judá, de Leví. ¿Saben? No se da, por ejemplo, quizá, no sé, de nosotros. A ver, ¿de dónde salieron tus antepasados? ¿De Tilantongo o de Apuela? Oye, ¿cómo viene tu apellido? No sé, es una mezcla, es un mestizaje. Nosotros tenemos sangre árabe, sangre española, sangre de de los pueblos originarios, mestizos. Algunos dicen español con indio es mestizo, español con africano, mulato. Y así hay diferentes, hay lobo, hay ¿cómo le dicen? Sambo, ¿eh? Tiene sus nombres. Salta para atrás también, fíjense.
De veras, ese se dice el salta para atrás, porque ya se retrocedió para algunos en su raza, ¿no? Sambo, salta para atrás, criollo, peninsular, mestizo, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es, esas 10 tribus de Israel fueron dispersadas en el año 722. Y Dios le dijo a través de Jeremías a las 2 tribus del sur: ¿vieron a su hermana Israel? Arrepiéntanse, porque si no les va a pasar a ustedes lo mismo. Es como una frase que se usa, dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero la nación de Judá, las 2 tribus del sur, no obedecieron. Al contrario, pecaron con la idolatría. Ese es el pecado abominable que Dios detesta. Y en el año 606, el imperio babilonio, después del imperio asirio, se levantó el imperio babilonio a través de Nabucodonosor. Este hombre conquistó muchos países, muchas naciones en aquel entonces, y llegó a Jerusalén. La sitió por 20 años, y eso está en la historia y en la Biblia. De tal manera que la gente que estaba dentro de Jerusalén no podía salir a sembrar, a comprar, y más, comenzaron a secar los ríos que entraban a la ciudad. Y literalmente se cumplió lo que Jeremías dijo, que las mujeres se levantarían para cocinar un día al hijo de una y al otro día al hijo de la otra para comer y no morir. Qué terrible. Canibalismo en ese tiempo. Solamente unos cuantos caballos de la hacienda del rey eran alimentados, porque la gente estaba muriendo de hambre. 20 años. Hasta que en el año 586 antes de Cristo, eso está en la historia, los babilonios hicieron un boquete en el muro, la muralla de Jerusalén. Aclaro, muchos de los países antiguos, pueblos, naciones antiguas, construían murallas alrededor para librarse, protegerse de sus enemigos. Entonces hicieron un boquete porque la puerta principal estaba cerrada, resguardada, y por ahí se fue. Bueno, por un lado, el rey se fue, Sedequías, huyendo de los babilonios. Lo alcanzaron, le arrancaron los ojos a él, mataron a sus hijos. Y la Biblia dice que entonces los babilonios entraron y comenzaron a matar a niños, a niñas, ancianos, a mujeres. Quemaron los palacios, quemaron el templo, quemaron la ciudad. En el año 606, como les dije, se fueron la crema innata de todo el pueblo de Judá. Los sabios, los entendidos, los nobles. Ahí iba Daniel y sus 3 amigos. Se fueron a Babilonia. La segunda, el envío fue la mano de obra. Y en el año 580, todo el resto del pueblo. Y solamente dejaron a los enfermos, a los discapacitados y a los pobres. Los dejaron. Esos se quedaron con Jeremías. Cuando llegó Nabucodonosor y preguntó: ¿quién es ese profeta que profetizó de mí? Estaba en la cárcel, porque lo habían encerrado en la cárcel a Jeremías. Lo llevaron y dice: ¿eres tú el que hablaste profecías acerca de mí? Fíjense, les dijo: yo estoy cumpliendo lo que tú profetizaste y por eso no te voy a matar. Y lo dejó.
Y la historia en Lamentaciones de la Biblia menciona que mientras Jeremías iba con ceniza sobre su cabeza, pisando los escombros, iba llorando y llorando en la ciudad. ¿Por qué no me hicieron caso? Decía. Porque él decía: entréguense a los babilonios y serán salvos. Y el rey y el pueblo decía: eres un traidor. ¿Cómo es que vamos a entregarnos? Tú mismo estás traicionándonos. Y Dios dice que no, pero ellos no hicieron caso. Entonces, esa es la historia de las otras dos tribus que fueron llevadas cautivas a Babilonia. 70 años, multiplique o haga cálculos, réstele. 586 más 70, ¿cuánto sería? Menos 70, 586 menos 70, 500 ¿qué? $516. Pero, ojo, 20 años, porque inició desde el 606, 536. La historia, usted investíguelo. Yo quiero que sea usted un beriano. Si tuviera usted aquí su celular o algo, investíguelo. La historia dice: Ciro, un rey medo persa, dio la orden en el año 536. Algunos dicen que hay fechas 534 para el regreso de los judíos, con Esdras, Nehemías, Zorobabel. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Ciro, un rey pagano, Dios le dice: Ciro, mi pastor. ¿Cómo es que Dios usa a reyes paganos para que sean la vara de azote o instrumentos de Dios para cumplir para su pueblo? Y yo lo creo, para su iglesia. Fíjese. Y regresan los judíos. Comienza la reconstrucción del templo de Salomón. Cuando terminan la construcción, ya no era el mismo templo elegante, esplendoroso. Y la Biblia dice que estaban celebrando alabanzas a Dios y la gente, los ancianos, dice Esdras y Nehemías, estaban llorando. ¿Y sabe por qué lloraban? Porque decían: ya no es la gloria, el lujo, la belleza de este templo como antes, por nuestro pecado. Triste. La Biblia dice que en el tiempo después del imperio babilonio se levantó el imperio medo-persa. Medo-persa. Y hasta al tema. Usted ha escuchado de Belsasar, ¿ya? Darío, Ciro, Artajerjes, en el tiempo de la reina Esther, Asuero, ¿sí se recuerda? Artajerjes II. Esos reyes eran medos persas. Y Dios los usó para bendecir al pueblo de Dios. La reina Esther, Dios la llevó a ser la esposa del rey Asuero, el rey que gobernaba hasta la India, dice. 127 naciones. Es un imperio, el imperio medo-persa. Cuando decimos imperio es porque gobiernan sobre otros reinos. Es un imperio. Y la Biblia entonces nos dice que en ese tiempo el rey Ciro dio el edicto para que a Jerusalén y le dio del erario de la tesorería real dinero y permisos para reconstruir con piedras, con cantera, con madera el templo, la casa de Dios. Fíjese cómo Dios usó a ese hombre. Y ya comienza la historia otra vez. Esdras, Nehemías. ¿Pero qué cree? El imperio medo-persa cae y se levanta el imperio griego o greco-macedonio.
Tal vez usted ha escuchado ese hombre que murió muy joven, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un hombre griego macedonio. Se levantó y dice la Biblia que se ilustra como un leopardo, porque el imperio medo-persa se ilustra como el oso. El imperio babilonio se ilustra como el león, ¿sí? El león alado. El imperio medo-persa como un oso con tres huesos de costillas en la boca. Y de un lado dice más alto que de otro, porque eran dos reinos que se fusionaron, Media y Persia, pero uno era más alto, más poderoso. Eso tiene su interpretación. Y los tres huesos que menciona Daniel que estaban en la boca son Fut, Libia y Cus. Son 3 países. Y el imperio griego macedonio se ilustra con un leopardo por la velocidad con la que este hombre Alejandro el Magno conquistó el mundo. La historia dice que cuando sus ejércitos de Alejandro Magno pasaron por Babilonia, estaba cumpliendo la profecía que iba a cenizas esa ciudad. Y cuando preguntó, aquí hay escombros, ¿qué es aquí? Nínive. Se cumplía la profecía. Pero no duró mucho. Pero ¿qué influencia ha tenido los griegos para el mundo actual? En la medicina, en la literatura, en las artes, en las letras. Los griegos, un pueblo, sí, de guerrero, conquistador, pero muy, muy estudioso. Cayó el imperio medo-persa y se levanta el imperio romano. No había mucho de belleza como el imperio griego macedonio. Era un pueblo más violento, más los romanos. Son los que usaron el método de la crucifixión para castigar a sus enemigos. Ahora, quiero quedarme un poco aquí porque después vamos a continuar. El imperio romano no ha muerto. No ha muerto. Se le conoce como el cuarto imperio mundial. Primero está imperio babilonio o babilónico, ¿sí? Luego está el imperio medo-persa, está en Daniel, el libro de Daniel. 3, el imperio griego o greco-macedonio. Y cuarto, el imperio romano. Sí ha habido como el imperio turco, el imperio otomano, turco-otomano, hay imperio egipcio, otros imperios. Pero los que Dios ve, una extensión prácticamente del mundo en aquel entonces conocido, son estos. Roma o el imperio romano ha aportado a la civilización actual, hermanos, mucho. Las leyes, el derecho, el Senado, muchas. Las letras, los Juegos Olímpicos. No, usted puede decir de más. Muchas cosas. La arquitectura, la escultura, Roma. Y en esa época, Cristo vino. Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Y la Biblia nos dice que estaba el imperio romano. Ese imperio romano, hermanos, está dormido. Y ese imperio nuevamente se está despertando. El imperio romano. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que se está levantando a través de Roma, donde es la capital, el Vaticano, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El cuarto imperio romano revivido por medio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que está gobernando. Y la Biblia dice
que ese será el último imperio. ¿Cómo se ilustra ese imperio? El imperio romano. El imperio romano se ilustra como una imagen de un hombre que tiene, la Biblia dice que la cabeza de oro es el imperio babilonio, el pecho y los, ¿cómo se dice?, antebrazos de plata es el imperio medo-persa. Dos, fíjese cómo se ilustra. Viene el imperio griego-macedonio, el vientre, parte de los muslos. Pero después viene el imperio romano, que se ilustra con las piernas y los dos pies. ¿Por qué? Porque está el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Usted debe saber en la historia que cuando Constantino que puso su trono en Roma, no quiso estar ahí y se fue lo que hoy conocemos Turquía, Constantinopla, y allá puso su trono Constantino el Grande, Turquía. Y la Biblia nos dice que se dividió la Iglesia Católica Romana en Oriente y Occidente. Aquí en México, en América, en Europa, domina la Iglesia Católica Romana de Occidente, que tiene su sede en Roma y es el Papa. Ahora se llama, es un americano, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre. Ok, León XII, ¿no? León XII. Pero tiene su nombre, no recuerdo ahorita su nombre, es un norteamericano. Y está la Iglesia Católica Oriental, que se llama ortodoxa, ya no es romana. Iglesia Católica Oriental ortodoxa, y su líder es un patriarca. Es lo que se llama el rito ortodoxo. Y aparte está el rito romano. Aquí los sacerdotes, cuando terminan su seminario, estudio, usan la liturgia la liturgia romana, ¿no? El rito romano se llama. Y los que están en Bizancio, Turquía, Rusia, Ucrania, en otros países, es el rito ortodoxo, con un patriarca. Yo no sé si ustedes han visto cuando hacen los servicios fúnebres, cuando falleció, por ejemplo, el Papa Jorge Bergoglio, Francisco I, invitaron a los de la Iglesia Católica Ortodoxa y su rito se parece, pero no es. Su atuendo, su vestuario es diferente. Y hay muchas iglesias en Rusia son ortodoxas, en Ucrania son ortodoxas, en Yugoslavia, Albania, no sé, Kazajstán, entonces domina el rito ortodoxo católico. Y dos pies, fíjese. Pero luego la Biblia dice que del imperio romano saldrán 10 reyes, son los 10 dedos, 5 de cada pie. Y que de esos 10 saldrá uno que es el anticristo. ¿Sabe usted eso? ¿Ha escuchado usted esto? Que el profeta Daniel dice que vio un animal, un carnero, así se ilustra, y que le tenía 10 cuernos, que son 10 reyes, pero que de repente le salía un cuerno más grande. Sí, eso se ilustra así. Y este va a matar, dice, y va a dominar. ¿De dónde saldrá el anticristo? Del imperio romano. Por eso algunos creen, Martín Lutero y muchos otros predicadores que sufrieron el martirio por causa del evangelio, y la Iglesia Católica Apostólica Romana los mató, los persiguió. Muchos de ellos hablaban que el Papa era el anticristo.
Aún todavía no sabemos. La Biblia dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ya están proyectando ese pasaje? Para que ustedes vayan relacionando. Pero ahora regreso al imperio medo-persa. Daniel, antes que proyecten Tesalonicenses, porque ahorita no estamos en Tesalonicenses. Es más, yo les voy a podamos encontrar y ya sí lo van proyectando. Capítulo 2. Está hablando el versículo 40, por ejemplo, dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, como el hierro desmenuza, perdón, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Por qué, hermanos? Habla de las alianzas. Hoy en día, pero no son alianzas tan fuertes. De repente ya escuchamos que, por ejemplo, hablemos, hacen un convenio, voy a mencionar, Rusia con Alemania para vender gas. Y de repente, no, ya se enojaron. De repente hacen un convenio, aunque China es aparte, pero lo voy a mencionar. China hizo un convenio con Estados Unidos y después ya están enojados. ¿Sí ha escuchado usted eso? Habla que esas alianzas no son permanentes y no son fuertes, sino son como el barro, débiles, que no son alianzas permanentes. Bueno, así habrá alianzas de ese imperio, de ese reino. Y dice el versículo 2: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es ese reino? ¿El reino de quién? De Cristo. Ese reino no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Todo eso está. Ahora, quiero decir, regreso en este capítulo, el tercer reino. Dice el versículo 38, 37, el reino, ese es Nabucodonosor, ¿no? Versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior, ese es el Medio Persa, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, ese es Media Persia. Ahora sí, regresamos un poco atrás a Jeremías capítulo 49. Pero quiero leer solo los versículos 34 al 39. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de, repita conmigo, Elam. Elam. ¿Están despiertos? Repitan conmigo, Elam. No todos todavía. Repitan conmigo, Elam. En el principio del reinado de Sedequías vino esta profecía a Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pregunta, hermanos, ¿a quién o a qué se refiere Elam? Se refiere a Irán. Voy a explicar. En el año
1935, el país que hoy se llama Irán, todavía en ese entonces se llamaba Persia. Pero en 1935 le pusieron por nombre Irán, que viene de una raíz que significa tierra de arios. Eso sería Arián. Arián. Arián es tierra de arios. Y le pusieron Irán. Nosotros decimos Irán, pero sería Arián. Así se llamaría. Quiero decirle, los iraníes no son árabes. Esos no son árabes. Esos son persas. Esos son arios. Y ario no tiene nada que ver con una, ¿cómo llamarle? Que denote o connote una superioridad de raza. No. Ese es el nombre, tierra de arios. Que en el tiempo de los nazis con Hitler, Adolfo Hitler, él pensaba que su país, su pueblo, la mejor raza, los güeros, los altos, los mejores del mundo. ¿Sí? ¿Recuerda usted que ha estudiado la historia con Adolfo Hitler? Y no veía desde ese entonces con buenos ojos a los judíos y los mataron. Pero escuche, este Elam es una extensión de tierra que está en la parte suroeste de Irán y que toca un poco Irak. Si pueden proyectarme un mapa actual donde se encuentra el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, lo que sería la parte de Irán, Irak, abajo Turquía, está el Golfo Pérsico, para que lo puedan ver nuestros hermanos. Ahí está el mapa. Vean, no traje mi lápiz, pero bueno, este no es actual. Este no es actual. Pero se ve Elam, mire. Ahora vea Elam y vea el Golfo Pérsico y vea dónde están los persas. Pero ahora, si nos muestran un mapa actual, vea dónde está Elam y dónde está media parte a Elam, Persia. Esos son países que conforman o conformaron el imperio medo-persa. Medos, persas. Y conformaron el imperio medo-persa, ¿no? Elam es un territorio importante. Yo dije sureste, pero es suroeste, del suroeste de Irán. ¿Sí tienen por ahí el mapa? Ahorita me dicen. Ahora, fíjese lo que dice. Así ha dicho Jehová de los... Ahora, Jeremías profetizó más o menos 600 años antes de Cristo. Y hoy estamos viendo ese cumplimiento, que dice: he aquí que yo quiebro el arco de Elam. Repita usted, yo quiebro el arco de Elam. Eso dice Dios. Sí, repita usted conmigo, yo quiebro el arco de Elam. Ahora, ¿a qué se refiere arco? ¿Qué es un arco? ¿Es un instrumento de cocina? ¿Es un instrumento de siembra? ¿O de qué? De guerra. Entonces se refiere a arma militar. ¿Ya tienen el mapa actual? Pero no vemos mucho hasta acá. Ya nada más vemos un poquito Elam, pero ya no vemos a Irán por ahí. Ese todavía no sé de qué tiempo. De Biblia todo. No, búsquenme un mapa así actual. Búsquenlo de internet. Porque estos son mapas bíblicos que son de los periodos bíblicos. Necesitamos un mapa que sea de tiempos actuales para que ustedes vean que sí se ubica ahí Irán. Dice: yo quiebro el arco de
Irán. Es decir, yo voy a destruir su poderío militar. Yo no sé si usted está al tanto de las noticias, pero este sábado pasado, hace 8 días, estamos hablando de qué sería, el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos iniciaron ataques contra Irán. ¿Por qué? Porque según los estudios que han hecho los judíos y los norteamericanos, Irán odia, bueno, eso lo sabemos, como odia a los judíos, los quiere exterminar y estaba construyendo una bomba nuclear para lanzarla contra Israel. Ya hace algunos meses atrás, Estados Unidos e Israel bombardearon algunos sitios donde estaban fabricando o trabajando uranio, ¿verdad? Para que pudiera ser usado en los cabezales de los misiles y sea una arma nuclear contra Israel. Eso la mayoría de las personas no lo acepta, no lo cree, porque es el espíritu de Persia que está en la mente de las personas. Es un espíritu para odiar a los judíos. Como Israel está luchando por su supervivencia, antes que me maten, yo me tengo que defender. Entonces, atacó. Y la historia que hoy vemos, las noticias dicen que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él no es cristiano. Escuche, habla de la Biblia, habla de Cristo, defiende la fe, defiende a los cristianos. Yo creo que es un hombre temeroso, pero que todavía le sale su naturaleza que necesita nacer de nuevo. Pero él va a la iglesia. Así lo veo. Varios líderes cristianos oran por él. Él en la Casa Blanca hay un salón donde todos los culto, devocionales. Hay una mujer que es la directora se llama el Departamento de la Fe. Leen la Biblia, oran, cantan, ayunan en la Casa Blanca. Él no es idólatra. ¿Por qué digo que le falta? Porque de repente sale con algunas palabras medias raras, de repente hace algunas cosas que no, todavía le falta. O sea, no puede decir que él es perfecto, pero algo que sí ha hecho él es defender a los judíos. Y cuando una persona bendice y defiende a los judíos, tiene la promesa que Dios lo va a bendecir. Israel se ha tratado de defender porque alrededor de él son sus enemigos. Son monarquías, son dictaduras las que hay. Es el único país en el Medio Oriente democrático. Mientras que los demás son monarquías. Arabia Saudita es un delito ser cristiano ahí. Omán, Irán, Irak, Afganistán, es un delito. Mientras que en Israel no. Pero no conocen a Dios, no todos. Hay misioneros ahí predicando el evangelio. Ahora, ¿qué ha dicho el presidente? Es lo que iba a decir. Que ha prácticamente destruido la flota naval de Irán. Se escuchó en esta semana pasada que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, un submarino
nuclear de Estados Unidos, que quedó de la Segunda Guerra Mundial, utilizó un torpedo. Un torpedo es como si fuera una barra, imagínense una barra, un misil, pero que es dirigido, lanzado debajo del agua, en el mar, y a una velocidad tremenda. Viajan hasta 200 kilómetros. Mire, invisible, porque el barco de Irán, la flota, un avión de iraní, ahí estaba. ¿Y cuál es la estrategia de ese torpedo? Llegan por abajo y luego salen así. Es partir a la mitad la nave. Eso es lo que hicieron. El secretario ya no se llama el secretario de defensa, ahora se llama secretario de guerra. Pedro Hegseth dijo: hemos usado con éxito un torpedo y una nave iraní ha sido destruida. De ahí empezó. Acabo de escuchar que dice que son 52 navíos de Irán totalmente destruidos. Segundo, su sistema de antimisiles está desmantelado, no sirve. Pasan aviones, ellos no pueden defenderse. Mientras que en Israel está el escudo de hierro, el domo de hierro se le llama. Ese domo de hierro lo usaron por primera vez cuando de un ataque en los años 90, y cada día lo van perfeccionando los judíos. Son aparatos especiales que detectan que vienen, no sé, desde Oaxaca o más hasta del Istmo, no sé, vamos a decir 600 kilómetros, porque Irán, la distancia de Irán de este lado, y aquí está Israel, mire, por aquí está Israel, aquí está Jerusalén, son más de 2,000 y tantos, casi 3,000 kilómetros de distancia. Israel manda misiles, Irán manda drones, y los judíos tienen un armamento que los detecta y los siguen, lo destruyen. Y dicen que del 100% de los drones y misiles, ellos tienen el sistema de misiles que casi un 90-95% son destruidos en el espacio y no caen. Y decide, porque es un sistema inteligente, como un robot. Dice, bueno, va a caer en un lugar donde no hay gente civil, no hay civiles, perdón. Ok, ahí no vamos a gastar, porque gasta muchísimo un misil antimisil. O sea, y han dicho ahora, han matado a más de 40 líderes de la Guardia Revolucionaria, de la cúpula iraní. Ahora, no se habla de Irán, se habla de la dictadura de Irán. ¿Sí? Israel no está en contra de Irán. Israel está en contra de esos líderes, Hamas, Hezbollah, Hutíes, ¿qué más? Están los iraníes. Exterminar a los judíos. Ahora, mataron por primera vez que se empezó la guerra ese día sábado a este ayatolá Jamenei. Los estudiosos han visto que su nombre incluye la palabra Amán, Jamenei, y es el mismo nombre de un alto líder en el tiempo de la reina Esther, cuando estaba el rey Artajerjes, que le dio dinero al rey. El rey le firmó un decreto para matar a los judíos en la época de la reina Esther. ¿Se recuerdan? Amán, que construyó una horca de no sé cuántos metros de altura, casi 12 metros de altura. Amán. Y algunos ven la profecía de que así como Amán quería a los judíos, exterminarlos, Jamenei, el líder
más alto de la cúpula de Irán estaba con la idea de destruir Israel y fue muerto. Entonces, lo que dice, lo acabé de escuchar hace algunas horas. Estados Unidos dice prácticamente el ejército iraní está destruido. Aunque Irán dice otros mensajes, no todos son ciertos, porque ya había muerto Jamenei y la televisión iraní, gobernada por la dictadura, comenzó a decir, no es cierto, todavía está vivo. Y estaban mandando imágenes que según Irán había mandado misiles y estaban destruyendo algunas ciudades de Israel. Eran con inteligencia artificial y la gente creía. Entonces, no todo lo que dice Irán es cierto. ¿Qué decimos? Destruirá, dice, que yo quiebro el arco de Elán. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Quiero decirles, hoy en día, hermanos, si usted oye los reportajes, las noticias, miles y miles de iraníes están saliendo. Pero yo no sé si usted sabe, ahorita la ONU está diciendo, qué malo eres, ay, por eso te odian porque eres tan malo. Y el día de ayer estaba el embajador de Israel en las Naciones Unidas y él estaba diciendo, ¿y cuántos en el mundo saben que esta dictadura con Jamenei, a su propia gente, que hace unas semanas atrás hubo manifestaciones y protestas para, pues ya están cansados, el valor de la moneda iraní está se elevó muchísimo, millones, o sea, no hay gas, no hay petróleo como aunque son productores, es uno de los principales productores del mundo, no hay, la gente está sufriendo, los matan, los asesinan por ser cristianos y muchos salieron a las calles. Le dice el embajador, ¿acaso ustedes ya le dijeron al mundo que estos hombres a 40,000 personas de su propio país? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Y ahora sí vienen a decirme, dice, que Israel es tan malo porque ha muerto alrededor de 1,000 y tantas personas. Eso es una hipocresía, dice, porque hablan defendiendo a Palestina, cuando Palestina no existe. Palestina es la tierra de Israel. No existe. Es el nombre que Adriano, es el emperador Adriano Gregorio, Adriano Romano, el emperador romano, le dio a la tierra de Israel, Palestina. ¿Por qué entonces los palestinos están reclamando Jerusalén? Cuando Jerusalén por años, por miles de años, es la ciudad milenaria de los judíos. Es una hipocresía. ¿Por qué? Dice, cuando los migrantes a Francia, a Estados Unidos, a México, ¿por qué? Bienvenidos, vamos a recibir a los migrantes. ¿Y por qué nosotros que regresamos a nuestro propio país, donde están los huesos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, por qué nos condenan? Porque llegamos a nuestro país. La gente no sabe, pero vuelvo a repetir, es el espíritu de Persia que ha entrado en la gente, en los estudiantes que no saben, no conocen de Dios, odian la Biblia, odian a Dios. Hoy quiero terminar un poco más leyendo porque ya se pasó. ¿Qué dice? Haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe.
Pero luego dice, hay una profecía, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¿Sabe? Yo siempre veo desde la perspectiva de predicación de la palabra que este cambio de régimen que se busca va a abrir las puertas para que lleguen misioneros. Porque Irán es un país grandísimo, súper grandísimo. No sé, a ver, aquí ya tenemos, ya está ahí. Observen lo que es todo Irán. Mire, ¿ya se fijó? Aquí está Pakistán, Afganistán, están en guerra ahorita. Irán, pasa a Irak, Kuwait está aquí al sur en el Golfo Pérsico. Por eso Elam abarca un poquito Irán e Irak. Y vea usted Israel, un país chiquitito contra Irán. Pero ¿sabe? Dios ha bendecido a los judíos. Solamente lo que ellos quieren es vivir en paz en su tierra. Y no pueden. ¡Qué ironía! La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Pero no ha tenido paz. Pero cuando venga el Rey de paz, Jesucristo, es cuando habrá paz. Ahorita ellos están batallando. ¿Se está cumpliendo la profecía? Yo creo que sí. Después vamos a hablar sobre Ezequiel 38. Ahí viene claro y dice Persia, Rusia, Turquía. Va a haber una coalición, una confederación de naciones que van a atacar después a Israel. Y cuando ocurra eso, es cuando vendrá Cristo a defender a su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a orar, hermanos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que Dios tiene control, que Dios tiene control de las naciones, que nada pasa sin que Él sepa. Yo me imagino Dios es el que está moviendo las piezas. ¿Sabe? Porque Él quiere que nadie se pierda. Y si esta dictadura, como Amán, quería exterminar a los judíos, no lo hace. Los judíos tienen que conocer a Cristo. Pero segundo, hermanos, lo que nosotros aprendemos es que si las profecías se están cumpliendo, el tiempo está cerca de la venida de Jesús. Levantémonos, hermanos. Dice la Biblia que cuando Él venga, Jesús venga, traerá consigo su galardón para cada uno de ustedes. Cuando ustedes sirven como mujeres, están sirviéndole al Señor y Él les va a dar su recompensa. Cuando ustedes sirven en un ministerio de producción, en las misiones, ofrendando, sirviendo en algún ministerio, enseñando, predicando, dice la Biblia que Él vendrá y su galardón consigo para premiar a todo aquel que trabajó para Él. Sigamos trabajando, hermanos. Cuando nos ponemos la camiseta, la camisa, ¿cómo decir? A la visión que Dios tiene de predicar su palabra, estamos trabajando para Él. No desmayemos, sigamos trabajando y sirviendo a Dios. Los que están en el ministerio de la alabanza, en la oración, en la enseñanza, en la predicación, sigamos adelante, hermanos. Amén. Cosas increíbles que están ocurriendo y no sabemos mañana qué va a pasar. Pero vamos a seguir creyendo que dice la Biblia que el que creyere será salvo. Amén. Vamos a orar.